le parece, ¿por qué no empezamos por lo primero? Por ver y escuchar la participación de Ricardo Belmont Cassinelli en la mañanera del día de hoy y las respuestas también del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, presidente de los Estados Unidos mexicanos, Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, estuve ausente y estuve en Estados Unidos en el Congreso Mundial del Petróleo Offshore and Technology and Conference, conocido como OTC, y le tengo información al respecto. Pero antes que nada tenemos un colega distinguido, especial, y quisiera mi primer pregunta dársela pues a mi compañero peruano Belmont, si puedo darle mi primera pregunta y nada más hacerle otra. ¿Puedo darle el micrófono? Bueno, muchas gracias. Señor presidente, vengo desde Perú y lo conozco gracias a las redes sociales. En mi país el silencio ha sido cómplice para no destacar lo extraordinario de lo que significa la gran transformación, cambiar la forma de pensar de un país. Yo me siento emocionado, me siento tranquilo, porque hoy día fue un día muy especial. Venía aquí a la mañanera y se me perdió el celular. Había perdido contacto. Y lo primero que quiero agradecer, algo que usted dijo, que lo más grande que tiene México es su gente. Y aquí tengo muchísimas palabras para agradecer el gesto que han tenido conmigo. Señor presidente, enfrentarse al neoliberalismo, como usted lo ha hecho, habría que preguntarle de qué madera está hecho usted, porque muy pocos hombres se atreven. Me voy a presentar, tal vez usted no me conoce. Mi nombre es Ricardo Belmont Cassinelli, yo fui alcalde de Lima 2 veces, de los años 90, primer gobierno, hasta el año 93, y del 93 al año 96. Tuve como rival al presidente Fujimori al frente. Empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú. Después fui congresista de la República y candidato a la presidencia. Confieso que fracasé. Me enfrenté al poder fáctico y el poder fáctico me dio en el suelo, como decimos vulgarmente en el tema pugilístico. Usted tiene la gran oportunidad histórica de convertirse en un líder latinoamericano. Yo vengo a hablar no de la coyuntura mexicana, no me atrevo a intervenir en el problema doméstico de México, pero vengo a hablar de lo que usted representa para Latinoamérica, una gran esperanza. La esperanza que usted ha construido es su culpa, presidente, porque es la primera vez que un mandatario, después de ser electo, se atreve a esto, a una conferencia, a recibir preguntas de todo tipo, a encarar con una paciencia, una perseverancia y una prudencia digna de un hombre con características singulares. Y de ahí esta introducción, porque quisiera hacerle muchas preguntas y no puedo hacerlas en este momento. Pero mi primera pregunta es, ¿usted sabe lo que está trascendiendo a ir contra la corriente después de 36 años, donde nos hicieron creer, por ejemplo, ahora que escucho de Pemex, que no estamos capacitados nosotros para manejar lo que hicimos? ¿Quién hizo Pemex? ¿Quién hizo Pemex? ¿Y por qué se habla ahora de que tienen que venir otros a reemplazar a los mexicanos que hicieron este gran país, al cual admiro, respeto y quiero? Porque a los 17 años por primera vez mi padre me trajo acá para que conociera
la televisión, la radio, que en esa época empezaba. Fui director de un medio de comunicación durante 36 años y llevo en el periodismo 46. He visto todo y quiero que usted tenga éxito, porque solamente los errores que cometí yo pueden servir para que usted tenga éxito. El primer poder, y lo decía un dueño de un periódico importante de la Argentina, dueño del diario El Clarín, decía de manera peyorativa que si él pensaba algún día ser presidente, dijo, no, ese es un puesto de segunda categoría. Es el dueño de Clarín, señor Mañeto de Clarín. El cuarto poder del Estado hoy día es el primer poder del Estado, y si no hay una prensa equidistante que balancee a lo que ustedes le llaman los fifís, yo los conocí, en mi país le decimos los mermeleros, con el perdón, porque no quiero ofender a nadie aquí, simplemente contar la historia de que Perú y México pareciera que nuestra historia, nuestras tradiciones, la conquista, todo es lo mismo. Yo camino por la calle, hablo con un mexicano, estoy hablando con un peruano. Por eso hago esta extensa introducción, presidente, para preguntarle si usted sabe y mide, y tal vez lo ha hecho porque usted probablemente se adelanta 10 jugadas. Si usted sabe lo que usted está sembrando, una siembra de un árbol frondoso con raíces muy profundas, que en el tiempo, tal vez bueno, yo no creo que lo vea, yo soy algunos años mayor que usted, y veo un déjà vu de mi vida en su personalidad, con las características que yo no tuve, ni con las redes sociales que pude tener en ese momento que no existían. A mí me liquidó la prensa. No porque tenían nada personal contra mí, eran mis amigos, sino porque mi proyecto era volver a recuperar la patria, la autoestima, el amor a lo nuestro, a nuestras tradiciones, al sentido de pertenencia, a nuestra gente, al barrio. Y usted lo está haciendo. La gran transformación es la transformación del hombre, señor presidente. Y ese era el motivo de mi viaje. Con toda mi familia he venido a México solamente para verlo frente a frente y decirle estas palabras. No tengo que hacer preguntas, tengo que hacer una reflexión en voz alta. ¿Qué opinión le merece esta reflexión? Bueno, yo agradezco sus palabras. Es usted muy bienvenido a México, en efecto. Perú, México tienen pues un pasado común, dos países, dos pueblos con mucha cultura, con civilizaciones extraordinarias, desde antes de la llegada de los españoles, de la conquista o de los encuentros entre culturas. Decirles que hace falta definir un nuevo proyecto para los pueblos, para las naciones del mundo. No aceptar el predominio de un solo proyecto y mucho menos si en los hechos ha demostrado su incapacidad para resolver los grandes y graves problemas nacionales. No podemos seguir con un proyecto fracasado. No funcionó el modelo neoliberal. Y lo que suele plantearse de buena fe y a veces como cuestionamiento a quienes
no compartimos ese modelo, siempre es ¿y cuál es la alternativa? La pregunta. Por eso tenemos la obligación de elaborar, como se dice pomposamente, un nuevo paradigma, que no es más que presentar un proyecto nuevo que recoja los sentimientos de nuestro pueblo y que no olvide la historia, que es la gran maestra de la vida. Nosotros en México, como en el Perú, tenemos las grandes enseñanzas. A nosotros nos enseñó Morelos desde hace más de 200 años que había que luchar por la igualdad. Hidalgo nos enseñó de que había que abolir la esclavitud. Tenía una frase Hidalgo, decía: los pueblos que quieran ser libres, lo serán. Juárez nos enseñó de que no se puede aceptar el dominio de ningún país extranjero, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y como algo muy especial, muy peculiar, muy de él, nos enseñó a ser perseverantes, a no perder la fe en la causa por la que se lucha. Madero es nuestro apóstol de la democracia. En un tiempo en que nadie hablaba de eso, ni se creía que eso significara una opción, una alternativa, él planteó de que la democracia era la salida a la crisis y al predominio de la dictadura. Y luego tuvimos un presidente extraordinario, el mejor del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río, que recuperó lo que había entregado Porfirio Díaz a extranjeros y demostró de que podíamos nosotros administrar nuestro petróleo, nuestros recursos naturales. Cuando se fueron, después de la expropiación, los dueños de las compañías petroleras extranjeras nos sentenciaron diciendo de que íbamos a ir a buscarlos, porque no iban a poder los técnicos, los trabajadores mexicanos, sacar adelante a la industria petrolera, porque ellos tenían la tecnología, el cómo hacerle, y que no íbamos a tener capacidad los mexicanos. Y salió adelante la industria petrolera en circunstancias muy difíciles. Ahora tenemos este desafío de demostrar que no tenemos por qué continuar por el camino trillado de los últimos tiempos, por este proyecto neoliberal o neoporfirista que ni siquiera funcionó en términos cuantitativos, porque en 36 años no ha habido crecimiento económico, que no es desarrollo,
En 36 años México retrocedió, no avanzamos, no hubo crecimiento económico como lo hubo en otras épocas. En 50 años antes de que se impusiera la política neoliberal, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 6%. Y en el periodo neoliberal, en 36 años, en promedio 2%. Y aumentó como nunca la corrupción. Eran como niños de pecho los presidentes del México posrevolucionario en comparación con algunos presidentes del periodo neoliberal. Creció la pobreza. Hay 24 millones de mexicanos en Estados Unidos, 12 nacidos en México y 12 de padres mexicanos viviendo en Estados Unidos. Se desató la inseguridad, la violencia, se afectó algo que es fundamental para tener una convivencia sana, en paz, con tranquilidad. Se rompieron familias, hubo mucha desintegración familiar, se afectó el tejido social, se abandonó a los jóvenes. Entonces todo eso es el saldo, es el fruto podrido de la política neoliberal. Y tenemos que cambiar esa política, llevar a la práctica una nueva política que tiene, en el caso nuestro, como eje acabar con la corrupción, porque neoliberalismo en México se convirtió en sinónimo de corrupción, privatización, corrupción, beneficio para una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Entonces, el nuevo proyecto pasa por desterrar la corrupción, por acabar con la impunidad, porque exista un verdadero Estado de Derecho, no de chueco, no de cohecho. Pasa también por la justicia, por la igualdad. Tiene que ver en lo internacional con el apego a los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación para el desarrollo, cooperación entre los pueblos, entre las naciones, entre los gobiernos. Eso es lo que estamos acreditando. Y yo le invito a que participe dándole seguimiento, evaluando este proceso. Es muy interesante porque hay desafíos y apuestas en el sentido de que no vamos a poder, y nosotros decimos sí, sí se puede. Y en poco tiempo, hasta eso, no va a transcurrir mucho tiempo, vamos a saber. Hasta ahora vamos bien y de buenas. La gente, que es lo principal, decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La gente
está apoyando, está respaldando. Y queremos llevar a cabo este cambio, esta transformación. Queremos acabar con la corrupción, con la impunidad, sin arbitrariedades, es decir, sin cometer arbitrariedades. No imponernos por la fuerza, garantizar las libertades. Vamos al cambio por el camino de la concordia y de la democracia, de las libertades, debatiendo, porque no tienen elementos nuestros adversarios, no tienen argumentos, ya tuvieron la oportunidad y se hundió el país y creció la corrupción. Por eso, a debatir y hacerlo con libertades, sin ningún problema, respetando a los adversarios, que no los consideramos enemigos, son adversarios. Pero sí es un momento histórico el que estamos viviendo. Le comento que por primera vez en la historia de México se está por aprobar el que el presidente se someta a la revocación del mandato. En 2 años va a haber una consulta y se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, es interesante, porque no es solo la democracia representativa, es darle su lugar a la democracia participativa. Entonces, es todo lo que conforma este nuevo proyecto. Democracia con libertad y dimensión social. Y muchas gracias. Muchas gracias. Vaya reflexión la que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de la participación de Ricardo Belmont Cassinelli. Yo sé que hay muchas personas que pueden criticar a Ricardo, hay otras que lo aplauden, hay otras incluso que dicen que es otro de los que aplaude, que es un aplaudidor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nadie puede negar que esta reflexión es reveladora. Si bien es cierto, el presidente habla de estos temas una y otra vez en la mañanera, a muchas personas no les queda claro. Mire, antes de ir con Rafa Herrera y con Ricardo Belmont Cassinelli a las afueras de Palacio Nacional, le cuento así rápido la anécdota. Tomé el vuelo de la Ciudad de México a Los Ángeles ayer por la tarde y a un lado iba una muchacha joven, su esposo es dueño de una empresa, por la plática que sostuvimos lo sé, vive en Polanco, y me dijo que se sumó a la marcha del pasado 5 de mayo porque ella también quiere que renuncie Andrés Manuel López Obrador, que se sintió muy aturdida después de que tuvo un brunch con sus amigas en el Four Seasons de la Ciudad de México. Le estoy contando y estoy tratando de que mi tono no sea burlón, con mucho respeto lo hago. Fue a un brunch, o sea, a convivir un rato con las amigas, a uno de los hoteles más caros, yo no sé si de todo México. Y ahí fue cuando escuchó los ruidos y dijo: me voy a sumar a la manifestación, a la marcha contra Andrés Manuel. Y yo le decía: ¿y usted sí cree que deba renunciar el presidente? ¡Claro! Nos está llevando a la perdición. ¿Usted sí cree que con Enrique Peña Nieto, y esta es la plática que tuve en el avión,
¿Usted sí cree que México estaba mejor con Enrique Peña Nieto? Por supuesto. Pero ahora tenemos miedo en invertir en México por este loco. Solamente les cuento la anécdota para que vean que hay muchas personas que, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está exponiendo sus razones día tras día en la mañanera, hay muchas personas que se siguen informando. ¿Para qué doy nombres? Ya estoy como Andrés Manuel López Obrador, ya se conoce la lista usted. No le voy a dar la lista de los chayoteros para no exhibirlos y no dañar su dignidad. Nótese mi sarcasmo. Pero quería compartir esta anécdota para que usted entienda lo importante de la reflexión, creo yo, desde mi perspectiva, es mi opinión, que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador después de la participación de Ricardo Belmont Cassinelli. Precisamente vamos a las afueras de Palacio Nacional. Ahí está Rafa Herrera, acompañado de Ricardo Belmont Cassinelli. Te saludo primero a ti, Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Vicente, aquí con nuestro buen amigo, colega Belmont Cassinelli. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo viste la reflexión del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de preguntárselo a Ricardo? Yo creo que es una reflexión muy profunda, es una reflexión que hay que decirlo, Vicente, fue un resumen, yo creo, de toda su ideología de Andrés Manuel López Obrador. Creo que fue una manera de darle, no solamente con todo, sino de manera directa al neoliberalismo y a toda la corrupción que imperó durante décadas nuestro país, Vicente. Así es, Rafa, y saludo a Ricardo Belmont Cassinelli, 2 veces alcalde de Lima, la ciudad más importante de Perú, ex candidato presidencial en aquel país, quien ha irrumpido en las redes sociales con su canal de YouTube. Y te agradezco, Ricardo, que estés con nosotros. ¿Cómo te va? Me va muy bien, Vicente, muchas gracias por tus palabras y por la amistad que me ha brindado tu equipo, tú, ¿no? Y estoy muy agradecido por esa reunión, ese almuerzo, donde pudimos intercambiar ideas muy, muy importantes para que los youtubers, la nueva prensa, como le llamo yo, surja y en el mismo lugar puedan competir de igual a igual las dos caras de la medalla. Aunque no estemos de acuerdo en muchos temas, lo importante es el debate sano, el debate de altura, que tanta falta hace, Ricardo. Así es, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que antes se escuchaba una sola parte de la noticia. Ahora ya se está escuchando las dos partes con ustedes. Y eso es muy sano para la democracia. Si no, antes de preguntarte a la época, antes de preguntarte sobre lo que te dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las reflexiones que intercambian, hay muchas personas en redes sociales, seguramente las personas creen que no lo voy a mencionar, o que le tengo miedo, o que hay alguna situación ahí extraña, pero hay muchas personas que te critican, hay muchas personas que incluso cuestionan que hayas llegado desde Perú para hacer una reflexión hacia el presidente. Te pueden decir que eres aplaudidor del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les dices a esas personas que critican lo que expones, lo que propones, Ricardo? Bueno, yo los invito a que vean toda mi trayectoria desde el año 89, donde en las plazas de todo el Perú decía lo que López Obrador está haciendo ahora, no diciendo, haciendo. Y yo me veo reflejado que lo que yo no pude hacer, después de unos años, este hombre comienza a llevarlo adelante. Ahí están mis libros, yo le he hecho llegar un libro al presidente, lo ha recibido ya en sus manos, donde le dedico el libro y le pongo de qué madera está hecho este hombre. Porque una cosa es pensar y otra cosa es decir. Yo pensé siempre y lo dije siempre, no en el silencio cómplice de los acomodaticios que buscan la oportunidad. Yo perdí todo y se lo dije hoy día al presidente. A mí me dieron en el suelo, pero no me quitaron la dignidad ni la libertad. Y estoy tranquilo, puedo caminar a la calle, porque a mí nunca me invitaron a un canal de televisión, jamás. Entonces, lo que no querían era escuchar otra voz. Y si hubiera sido por los youtubers o la nueva prensa, nadie hubiera sabido que existo, porque la prensa en el Perú
no solamente hablaba mal de mí, ya había pasado la etapa de hablar mal. Ahora estaba la etapa de que no existiera. O sea, lo que se llama una muerte civil. Oye, Ricardo, y regresando al tema del presidente, ¿cómo entiendes su visión? A mí me pareció muy interesante, más allá de las críticas, más allá de lo que piense la gente que nos está viendo y escuchando de Ricardo Belmont Cassinelli o de Vicente Serrano, o si les gusta o no les gusta el noticiero. Creo que lo que hoy se genera lo que recibimos del presidente Andrés Manuel López Obrador es una clara visión del país que busque, del país que quiere, y que a unos les duele, unos no lo entienden, que hasta salen a marchar. Y no me refiero a los que votaron por él, porque precisamente por eso votaron. ¿Cómo recibes esta reflexión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Para mí, lo más grande del presidente es humildad. La humildad es la grandeza. Los hombres cuando llegan al poder cambian. Él no cambió. Ahí está su grandeza. La humildad es su fuerza. Y en la medida que siga así, yo creo que este hombre va a cambiar la historia de América Latina. Porque... ¿No es muy ambicioso decirlo? No, no es ambicioso. Miren, si uno le ve la historia, todos los hombres que decidieron cambios estructurales fueron odiados y queridos, ¿no? Entonces, mire, hay gente que defendía la monarquía. No, si nos remontamos al cardenal Richelieu, que defendía la monarquía y que mandaba a la horca a sus enemigos, ¿no es cierto? Por decir algo que no les gustaba en la monarquía francesa. Pero hay gente que adoraba a Richelieu, porque había siempre el conservador, el que creía que el pueblo merecía la horca cada vez que abría la boca. Pero ahora estamos en otra época, porque la nueva prensa le permite al invisible visibilizarse. Yo en el Perú entré a las redes sociales porque yo no tenía nada que hacer. Me había retirado de la televisión después de 45 años. Había sido alcalde 2 veces de Lima, congresista. Nunca se pasó un discurso mío en el Congreso. Estaba vetado. Y si ustedes, los que me han criticado, revisan lo que dije en el Congreso hace 10 años, es exactamente lo que dije hoy. Y es exactamente lo que le entregué en el libro Testimonio Político de Ricardo Belmont, por intermedio de un amigo del presidente. Le entregué el libro con mi filosofía, que pareciera, y esto no es no es quitar ningún mérito, pareciera que pensábamos igual desde hace muchos años. Ricardo. Yo he venido a decirle a México y a su pueblo que lo respalden, porque no se confíen, porque el adversario ha jugado muchos mundiales. Vienen con Ricardo, experiencia. Déjame preguntarte, porque hiciste referencia a los fifís ahí en la conferencia mañanera. ¿Cómo viste el feeling? ¿Cuál es el sentimiento desde Perú? Tú llegas, ¿cómo ves esta relación de medios independientes, medios alternativos, medios tradicionales, en una mañanera que tiene tanta relevancia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste estos jaloneos? No, para mí normal. A mí lo que más me impresionó fue cuando terminó, Rafa estaba ahí conmigo, estábamos conversando, y el presidente se bajó del estrado y me dio un abrazo que la televisión lo ha mostrado. Un abrazo sincero. Eso vale más que 1000 palabras. Mi viaje a México está recontrapagado, porque además el cariño de la gente es espontáneo. ¿Qué quiero yo? ¿Por qué vine a México? ¿Para ganar dinero? ¿Para hacerme famoso? Yo te conté, yo fui famoso en la televisión, fui alcalde, fui candidato, y yo ya estaba de salida. Y ustedes me dieron vida. Entonces, qué linda oportunidad. Como decía Séneca, si yo supiera todo lo que sé y no lo comunicaría, no valdría la pena haber vivido. Y yo creo que comunicar es lo más grande que tenemos los seres humanos, a diferencia de los animales. Dios nos dio la palabra para no devaluarla. Y yo nunca la devalué porque dije mi verdad.
no la verdad, mi verdad. Y mi verdad no es la de todos. Y yo respeto a los que me han cuestionado y no les gusta como pienso. He perdido mucho dinero, muchos amigos, muchas oportunidades. Me acuerdo que un hermano muy querido por mí me dijo: Ricardo, tú eres el hombre más desperdiciado que he conocido, porque podría ser multimillonario. Y le dije: pero la plata no te la llevas. Y yo la tuve, la perdí, la gané, se fue, pero mis amigos de siempre nunca me abandonaron. Los afectos nunca me dejaron, y el pueblo en la calle, cuando yo camino, no necesito guardaespaldas, no necesito nada. Camino por todas las calles del Perú. Y eso es mi compensación. Ricardo, qué bueno que abordas ese tema, porque muchas personas se preguntarán, este señor peruano, ¿qué intención tiene? ¿Qué busca? ¿Qué ganancia tendría? La ganancia. Y a lo mejor con justa razón, pero que tú lo abordes sin ni siquiera necesidad de preguntártelo, me parece muy importante. Yo lo voy a decir. Porque los medios de comunicación tradicionales estarán trinando que se te haya dado la oportunidad en la mañanera, que haya sido extensa la participación con el presidente, lo que le planteas. En fin, vamos a ver qué reacción tiene la prensa tradicional sobre Ricardo Belmont Cassinelli. De mí se ha dicho todo ya. Me han dicho ladrón, me dijeron incapaz, me dijeron viejo, que tienen razón, ya sí tienen razón, porque llevo en la televisión 46 años. Fui fundador de la microondas en el Perú. Fuimos los que transferimos la televisión blanco y negro, que viejo estoy, a la televisión a color. Tuve los programas donde revelaba lo mismo que estoy diciendo ahora. Ahí están todos colgados en mi canal de YouTube. Entonces, yo no tengo miedo a la crítica. Alguien decía que la torre, mientras más alta es, la sombra también es más grande. O sea, existe el hombre sombra, que es el que critica la torre. Pero yo no tengo la culpa de que hoy día me dieran el uso de la palabra y me agarró con los pantalones abajo, ¿cómo se llama? Carlos Pozas, de Lord Molécula. Me agarró Lord Molécula con los pantalones abajo y me dijo: le cedo la pregunta a Ricardo Belmont. Y yo dije: bueno, ¿y qué hago acá? No es mi país, no puedo hablar de la coyuntura, no puedo hablar de política, quiero hablar de lo que siento. Y le conté mi sentimiento al presidente, que es un sentimiento genuino, que está repetido, que está insumido en mi espíritu desde hace muchos años, y nunca necesité ni un libreto ni que nadie me escriba, porque lo tengo adentro. Y le expresé lo que yo sentía, y me olvidé de que me están viendo por televisión, me olvidé de que mañana me van a ejecutar, me olvidé de que a la prensa no le guste. Y ahí hay un ejemplo, no sé si vale la pena la anécdota, cuento la anécdota. Claro. Tal vez los jóvenes no saben quién fue Sammy Davis, pero los viejos sí saben quién fue Sammy Davis, un showman norteamericano que era moreno, negro, era tuerto y además se convirtió en la religión judía. Entonces un día le preguntaron a Sammy Davis qué era el éxito y dijo: el éxito yo no sé lo que es, y el fracaso, tratar de complacer a todo el mundo. Ese es el fracaso. Y Sammy Davis dijo: si yo, siendo tuerto, negro, feo y judío, triunfé, cualquiera puede triunfar. Ricardo, sobre lo que estás hablando, ¿está triunfando Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo ves el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Lo poco que tal vez sabes a la distancia o lo mucho, no lo sé. Y te lo pregunto porque estás ahí a las afueras de Palacio Nacional, ya ves la gente que se reúne para ver las transmisiones, seguramente mucha de esa gente también llegó a saludarte. ¿Cómo entiendes a México en estos días que has estado en la capital? Yo sentí, conversando con los taxistas, la gente en la calle, que había opiniones divididas, porque la gente se desmoraliza rápido. Entonces, no hay que subestimar al adversario. El adversario es muy poderoso, ¿no? Entonces yo quería nada más
expresar lo que yo siento en base a que no hay que ser triunfalistas. López Obrador está en el 5º mes del embarazo y todavía se le puede hacer abortar, pero cuando pase el año ya nació la criatura y esa criatura va a nacer fuerte y sana, y de ahí lo único que hay que hacer es alimentarla con verdad, con lucha contra la corrupción, para que ese niño recién nacido, que es un proyecto que tal vez nosotros los mayores no lo vamos a ver, germine en el corazón de la gente. Es una nueva forma de pensar, es recuperar al ser humano de la cosificación a volverlo ser humano, porque nosotros todos somos consumidores, ya dejamos de ser seres humanos. Entonces yo reevalúo a López Obrador no por lo que él diga o deje de decir, o su triunfo o su fracaso. Yo pienso que la semilla, tal vez él no la vea, porque esto es a 20 años. Las semillas de los árboles frondosos se demoran en dar frutos. Y yo no he venido acá para nada. Ahora usted me dice, ¿qué interés tengo yo? Ah, bueno, yo podría tener un interés por poner un canal de televisión acá en México, invitar a los youtubers, armar el mejor canal de la historia en México, porque en el Perú lo hice, pero los enemigos fueron tan grandes, tan poderosos, que al no venderme a la dictadura, y ellos sí, me liquidaron. Y lo digo así porque nadie pues no puede creas, decir que no, o que estoy mintiendo. Y la señora de pues los no creas que Portillos acá los... ¿No crees que acá los enemigos son menos poderosos y menos ojete? ¿Sabes qué es ojete? Bueno, pues son muy malos. Por eso, entonces yo ya estoy acostumbrado. Yo vengo de una familia de empresarios, de hombres de empresa que no entienden por qué me metí, yo soy la oveja negra de la familia, entonces ya me acostumbré a estar en el otro lado del mostrador, donde está el pueblo. Porque es muy fácil hablar del neoliberalismo cuando tienes el capital, tienes los bancos, tienes la ayuda financiera y tienes los negocios con el Estado. Eso es facilísimo. La fortuna más grande se hicieron con el neoliberalismo. Y la pobreza más grande se hizo con el neoliberalismo. La gente no tiene salud, no tiene educación, te dice búscatela. Y han estigmatizado que el que no triunfa es un fracasado. El que no tiene dinero no vale. Y el dinero para mí, mientras yo tenga que comer, ropa que ponerme, 3 comidas al día y ducharme en agua caliente, es ya, ¿qué más? Y tengo el amor de mis seres queridos y el odio de mis enemigos que me engrandecen. Porque si no tuviera enemigos pensaría que he fracasado. Así es, ya que está Rafa Herrera a un lado de usted, déjame preguntarte, Rafa, nunca antes se había visto esta situación en la que un reportero le cede la palabra a un invitado o a otro colega. Me imagino que eso generó reacciones. ¿Me puedes hablar de eso? Porque tengo entendido que ya se terminaba la mañanera, le reclamaron al presidente. ¿Qué pasa ahí, Rafa? Así es, Vicente, déjame comentarte que, de entrada nunca había pasado que otro reportero le cediera la palabra o su pregunta a otro colega. Esa es la primera vez que pasa, y que Carlos Pozas, que la verdad yo creo que se vio gentil y en el tema de ofrecerle la pregunta a Ricardo Belmont. Efectivamente, déjame comentarte que Jesús Ramírez Cuevas, cuando Belmont estaba haciendo la pregunta o estaba haciendo esta reflexión al presidente, se le acercó a Carlos, a Carlos Pozas, Lord Molecula, le vamos a decir, a decirle que eso no se debía de hacer y que quería hablar con él. Eso sí te lo puedo asegurar. Yo tuve una charla con Carlos, efectivamente hubo muchos medios que se acercaron a Jesús Cantú a reclamarle el por qué le daban la palabra así y por qué se había extendido. Incluso en el momento que él estaba haciendo la reflexión, hubo ciertos comentarios desagradables, ciertos temas que ahí le tiraban que qué tenía que hacer aquí, que por qué estaba aquí, por qué se extiende, y ya sabes, ya lo hemos vivido nosotros, Vicente. ¿Cómo ves? Pues vaya situación, ¿no? Vaya casos y cosas que ocurren en la mañanera, en estos jaloneos entre medios tradicionales
y los medios alternativos, los medios independientes. Vamos a estar al pendiente del caso, esperemos que no tenga las consecuencias que podría tener el caso para Carlos Pozos, y le mandamos un saludo al conocido como Lord Molécula. Para cerrar, Ricardo, en estas reflexiones, a muchas personas no les cae el 20 por qué ponerle atención a las reflexiones de un hombre desde otro país sobre lo que está pasando en México. A muchos no les cae el 20 de lo que hablas, del impacto que puede tener o que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la región, en Latinoamérica. Con eso quiero cerrar, porque muchos, incluso adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han burlado de la posibilidad de que sea nominado al Premio Nobel de la Paz. Muchos se burlan de ciertas actitudes, ciertas cosas, ciertos dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y regresando a la anécdota de la muchacha que viajaba conmigo en el avión acá rumbo a Los Ángeles, incluso el tema de Venezuela lo utilizan para descalificar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjanos una reflexión de López Obrador en la región, en Latinoamérica, y con esa visión, ¿qué te parece si nos despedimos? ¿Cómo no? ¿No se globalizó la economía? ¿Por qué no se va a globalizar la comunicación? O sea que sí pueden venir los capitales extranjeros y no puede venir un hombre a expresar sus ideas. Entonces que se pongan de acuerdo los neoliberales. O quieren libertad de prensa, o quieren seguir ellos siendo dueños de los países para cerrar el debate de las ideas. Eso sería como decir: no queremos plata china, no queremos plata americana. Acá tengo entendido que le gustan los dólares a todos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla a favor de una idea que es en contrario, te critican. Mi padre repetía una frase: de ver triunfar nulidades, de ver sobreponerse los malos sobre los buenos, el hombre pierde la virtud y se avergüenza de ser honesto. Y yo no me avergüenzo de nada, estoy tranquilo, a mí nadie me va a linchar. Cuando era joven sí me agarraba en la calle, ya no, pero la gente me respeta, me tienen bronca también. Pero termino con una pastilla para levantar la moral. El ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Tranquilo nomás. Y el águila no caza moscas. Y mensaje para los mexicanos. Un mensaje para los mexicanos, Ricardo. Gracias. El águila no caza moscas, muchachos. Oye, y para cerrar, un mensaje para los mexicanos. Que el pueblo mexicano me ha recibido con un cariño, pero que es impagable. Porque yo vine a México a los 17 años, al Teatro Blanquita con mi viejo a ver a Marco Antonio Muñiz, a la Sonora Santanera y a los polivoces, que eran los humoristas de esa época. Acá las mayores se acuerdan. Y después vine a hacer negocios a México muchos años. Casi firmo con un canal de televisión para ser estrella de ese canal. No lo hice por convicción, porque quería mi libertad. Y compré mi libertad, y el precio es muy caro. Pero la libertad es esto que estoy haciendo ahora: abrazarme con la gente, nunca le pregunto de dónde eres, cuál es tu nombre, si eres pobre, si eres rico, si tienes una profesión. Todos tenemos la sangre roja, y los que se sienten de sangre azul ya están asustados con esto. La sangre es roja, y punto. Y el corazón está del medio, un poquito a la izquierda. Nadie tiene el corazón a la derecha. Qué interesante reflexión. Y mi querido Ricardo, nada más para aquellas personas que dicen: ¿cómo es que le dieron tanto tiempo a Ricardo Belmont Cassinelli? Yo no los vi quejándose por el tiempo que se tomó un Jorge Ramos en aquellos diálogos con el presidente Andrés Manuel López Obrador que le dieron la vuelta al mundo. Yo no los vi rasgándose las vestiduras. Esta es la bendita democracia y la libertad de expresión, de decir y aportar lo que uno piensa. ¿Estará o no dentro de las reglas de las mañaneras? ¿Estará o no dentro de las reglas de las personas que ven y escuchan sin censura? Pero creo que hoy
lo que ocurre con la presencia de Ricardo Belmont Cassinelli le da la oportunidad al presidente Andrés Manuel López Obrador de volver a exponer su visión de país. Así lo dejamos, mi querido Ricardo. Te agradezco por el tiempo que pudimos compartir y te mando un abrazo. Muchas gracias. Y sé que tus hijos están de cumpleaños, no me olvido. Y dales un abrazo porque sabía que tú tenías que viajar a Chicago por el santo de tus 2 hijos, creo, ¿no? Algo de así. Un hijo. Gracias. De mi hijo. De tu hijo. Chao. Gracias. Un abrazo. Ricardo Belmont Cassinelli, allá a las afueras de Palacio Nacional. Y Toño, pues interesante lo que ocurre, ¿no? De las cosas que a veces surgen en las mañaneras inesperadas, desde el hecho de que un reportero le cede la palabra al invitado, desde la reflexión que se hace, pareciera que se entienden como contemporáneos con el presidente Ricardo Belmont Cassinelli. Y yo insisto en que más allá del personaje, más allá de las críticas, más allá de todo eso, deberíamos de entender la reflexión que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, definitivamente lo que él comenta, esta verdadera similitud que existe entre 2 pueblos, la similitud entre el pueblo peruano y el pueblo mexicano, él lo dice de esa forma, ¿no? 2 culturas vastísimas, extensas, riquísimas, por decirlo así, ¿no? Que también se han enfrentado desafortunadamente estos 2 pueblos a la injusticia, a la desigualdad, a la corrupción, muchas situaciones ahí en común, siempre lo hemos dicho, México con la cara de todos los pueblos indígenas y también Perú con la cara de todos sus pueblos indígenas, que también sufre de estas desigualdades, de estas injusticias, Vicente. Ahora, esto que ocurre en la conferencia mañanera a mí me parece interesantísimo, es una vez más una situación completamente atípica y especialmente en un momento difícil para los mexicanos, en un momento muy noticioso, difícil lo digo por el ataque, por la balacera en Cuernavaca, noticioso por lo que da a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las licitaciones y cómo es que van a construir la refinería en Dos Bocas con Pemex, con la Secretaría de Energía, Vicente. Así es, Toño, y vamos a